Minecraft se ha estrenado en cine y ahora mismo están pasando dos cosas a la vez. Por un lado está arrasando en taquilla, la gente está yendo como loca a verla. Y por otro lado, cuando te metes en internet, las críticas que ha recibido son bastante bajas. ¿Y cómo se explica esto? ¿Quieres saberlo? Pues ponte el vídeo y salgamos de dudas. Bienvenidos todos al canal, esto es Un Cero a la Izquierda, vuestro canal de actualidad, cine y política. Hoy, como he dicho en la intro, vamos a hablar de Minecraft, y lo voy a decir ya desde el principio. No sé muy bien cómo afrontar esta crítica, porque es verdaderamente difícil, y es por lo que he dicho justo en la intro, de que es una película que está encantando a mucha gente porque están yendo como locos al cine, pero luego cuando ves las valoraciones son muy malas. ¿Y cómo se come esto? O sea, ¿cuál es la explicación de que estén pasando esos dos fenómenos a la vez que a priori son contradictorios? Yo creo que tengo la clave de por qué está pasando esto, y no porque sea un genio, sino porque es bastante evidente, pero bueno, ya lo diré más adelante. Antes de nada, yo voy a decir que yo fui sin ninguna esperanza, había visto el tráiler y no me llamaba nada la atención. Soy una persona que ha jugado a Minecraft hace un montón de años y me gustaba, pero tampoco nada loco. Lo estuve jugando un par de meses y en cierto momento me cansé y dejé de jugarlo. Me parece un juegazo, eso sí, pero que no he sido una de esas personas adictas que ha echado 9 horas al día durante años al videojuego, con lo cual conozco un poco las mecánicas, pero más allá de eso no. Entonces no tenía especial interés en la película, pero bueno, fui a verla a ver qué me encontraba. Pero antes de empezar me gustaría hacer un pequeño resumen de qué va esta película, porque es una cosa que se ve en el tráiler claramente y que además se resuelve en la película en los 2 primeros minutos, con lo cual no es un spoiler. Básicamente, el personaje de Jack Black encuentra un objeto que le permite teletransportarse a otro mundo, que es el mundo de Minecraft, y allí, digamos que se queda encerrado, y años más tarde, un grupo de personas, de 4 personas, que son Jason Momoa, los 2 niños, y la actriz que creo que se llama Danielle Brooks, me parece, hablo de memoria, pero creo que se llama así. Sí, se llama así, o sea, no me puedo creer que me haya acordado, no sé cómo he podido acordarme, la verdad, pero bueno, el caso es que estas 4 personas entran en el mundo y ahí empieza un poco la película y acaban juntándose muy rápidamente los 5, son como los héroes de la aventura y básicamente tienen que encontrar un objeto para salir de ahí. Eso es la trama de la película, va de eso y no tiene mucho más. A priori es un prototipo de trama muy característico de la aventura, de los héroes tienen que encontrar un objeto mágico que salve la situación, ya sea para derrotar al malo, en este caso para salir de un universo peligroso, lo que sea. Pero vamos, este tipo de historia lo hemos visto 1000 veces. Esto no es algo malo, simplemente es para que os situéis en el tipo de película que es. Y como decía antes, yo no tenía mucha curiosidad por la película, pensaba que no me iba a interesar mucho la trama, pero algunos actores sí me llamaban la atención. En particular dos, evidentemente, no es ninguna sorpresa lo que voy a decir, pero tenía curiosidad por ver cómo lo hacía Jack Black, porque para mí es un tío que funciona muy bien en comedia, y en esta película está muy bien, esa es la verdad. Está muy gracioso, te lo pasas bien con él se nota que está disfrutando de la película, como casi siempre que actúa, la verdad, porque es un actor que da gusto en ese sentido, parece que siempre disfruta con el papel que le den, está muy ganso, que es lo que la película requiere y lo que a él se le da bien, y te ríes con él, pues sí, la verdad es que sí. Pero por encima de él está Jason Momoa, que para mí es la mejor actuación de la película con diferencia. Y es que creo que su físico le juega muy a favor con esa vena cómica que él tiene, porque como es tan grande, tan fuerte, resulta muy gracioso cuando haces algo que es contradictorio con el tipo de personaje que tú te imaginas que es. Y la película evidentemente juega con eso. Y él lo hace francamente bien. Es muy gracioso el personaje, me gusta la trama del personaje, de ese pasado que tuvo en el que fue una persona, digamos, conocida y ya no lo es, y ahora es una persona que ha fracasado en la vida cuando estuvo relativamente en un puesto alto, tampoco es una locura, pero sí se entiende eso, que él tenía sus fans, sus seguidores y ganaba su dinero y lo perdió todo y ahora es un fracasado. Y me gusta esa historia, me parece que él desarrolla muy bien el personaje cuando tiene que pasar de la comedia al drama por lo que está viviendo, lo hace francamente bien y creo, ya digo, que es la mejor interpretación de la película. Luego tenemos a los 2 niños, que no me acuerdo cómo se llaman, que son una chica un poco más mayor y el personaje que hace de su hermano pequeño, que a mí no me dicen nada, la verdad. No, no lo hacen mal, porque no lo hacen mal, pero entre que los personajes no son especialmente interesantes, que su historia tampoco, y que ellos tampoco es que sean los actores revelación del futuro, ya os lo digo, pues sus partes son las más aburridas y estás un poco deseando que pasen. No consigue enamorarte ninguno de ellos y te dan bastante igual. Y para terminar el grupo tenemos a Danielle Brooks, que le he mencionado antes, que es una especie de promotora inmobiliaria que también se dedica a trasladar animales de un zoo a otro, del veterinario a otro veterinario, no lo sé, algo así. O sea, tiene el coche lleno de animales y aparte vende casas. Y este es el personaje más flojo de la película, que casi no tiene tiempo en pantalla, casi no tiene diálogo, y es típico personaje de película que si lo quitas entero, la película es exactamente la misma, o sea, no aporta absolutamente nada. De hecho, es el único personaje de los 5 que no tiene una subtrama propia.
Y hablando de subtramas, ¿qué tal está el guión? Pues el guión es muy flojo, objetivamente muy flojo. Yo sé que a la gente que le haya encantado la película pues se enfadará en este momento y me escribirá algo, como siempre, me insultará, que es lo que suele hacer la gente, pero es verdad, es un guión muy flojito. La trama principal es muy episódica, suele pasar a veces en películas de aventuras no muy bien escritas, que tienen que estar en varios sitios y al final es totalmente un episodio aquí, en el bar, un episodio aquí, en el barco, un episodio aquí, en el puerto. No las conectan bien y da la sensación que son más bien sketches de 4 o 5 minutos que tienen una mínima relación entre ellos más que ser una película totalmente hilada. Eso es lo que pasa con Minecraft. Y luego es verdad que la película hace un amago de subtramas a los personajes, pero la de Jack Black, que es el protagonista máximo de la película, es flojísima, o sea, no tiene nada. Se puede, no la cuento por no destrozaros la película, pero se podría contar en 10 segundos y no tiene más misterio. La de Jason Momoa que os he contado, de una persona que le iba bien y ahora le va mal, es la más interesante, la que más te llega, la que más desarrollada está con diferencia, y además como él es el que interpreta mejor, pues es la más conseguida de todas. Luego está la subtrama de los hermanos, que tienen el típico conflicto de, bueno, ellos son huérfanos, y tienen el típico conflicto de ella como hermana mayor se tiene que ocupar de todo, y está un poco superada y preocupada por el hermano pequeño y por la vida. Y el hermano pequeño pues siente que él es un inútil, que su hermana no le valora, que le odia, etcétera, etcétera. Entre las dos subtramas, quiero decir, la del niño y la de la niña deben tener unas entre 5 y 10 líneas de guión en toda la película, o sea, muy, muy poquito, no se desarrolla apenas nada. Y podría haber estado más interesante, pero ya digo, como no se desarrolla, pues parece más bien de relleno, de que de repente están andando por el bosque y tienen esa conversación y parece que eso va a ir a más, pero nunca va a más. Y cuando han conseguido darle un cierto interés, un mínimo interés, se dan el abrazo y se soluciona todo y dices, ah, pues vale, pues entonces aquí no había nada que contar porque no ha llegado a haber conflicto, que esa es la base de cualquier subtrama, que haya un conflicto que genere problemas y luego se resuelva. Eso da mucha satisfacción al espectador, pero aquí es que se está planteando el conflicto y se resuelve, o sea, un desastre. Y como digo, luego está Daniel Brooks, que no tiene subtrama de ningún tipo, que pasaba por ahí y, y simplemente tiene 3 4 frases en la película, no hace nada y es un personaje totalmente que sobra, que no sirve para nada en ningún momento, que está puesto ahí como pegote, que no entiendo tampoco por qué lo han metido y ya digo. Ella está simpática porque la actriz es simpática, la verdad, y agradable y cae bien y tal, pero podrían haber hecho algo con ella, ya que la tienen ahí contratada y le están pagando un buen dinero, pues haz que haga algo, pero no, hace cero en toda la película. Pero bueno, es la película de Minecraft, de un videojuego. Tampoco podemos pensar que va a ser el mejor guión de la historia porque no tiene mucho sentido aspirar a eso, ni creo que fuera la función. Creo que esta película quería conseguir 2 cosas. La primera era ser una comedia graciosa. Y yo he de decir 2 cosas al respecto. La primera, que hay demasiados gags en la película. Demasiados, demasiados. Cada 20 segundos, 30 segundos hay un gag cómico. Y son muchos, ¿de acuerdo? Yo soy muy clásico y me voy a poner aquí un poco cultureta, pero Billy Wilder, que es uno de los maestros de la comedia, de los mayores maestros de la comedia en el cine, decía que los gags tenían que estar espaciados en el tiempo por valles, para que tú te rieras, llegara un valle, te tranquilizaras, entonces te hago otra broma y como estabas abajo calmado, te ríes más. Él explicaba eso. Bueno, también decía que para que no te estuvieras riendo cuando llegara el segundo gag y entonces no lo oyeras. O sea, pero bueno, sobre todo es importante eso, que tiene que haber gags y tiene que haber valles sin comedia en medio. Y esta película no lo hace. Esta película es un gag y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. En ese sentido yo lo veo claramente que está muy orientado a un público infantil que necesita mucho estímulo para no aburrirse. Entonces necesitan estar todo el rato lanzándole algo a la cara para que sea novedoso y les llame la atención y vuelva a captar su atención en la pantalla otra vez, y otra vez, y otra vez. Y a mí me resultó cansino, ¿de acuerdo? Y la segunda cosa que quería decir de los gags es que yo no me reí apenas. Y voy a explicar por qué no me reí. No me reí porque la otra característica que esta película quería buscar era gustar a los fans del videojuego. Y para eso lo consigue haciendo guiños al videojuego constantes. Y otra vez más, son constantes, es todo el tiempo, un guiño y otro y otro. ¿Qué pasa cuando en una película tienes que hacer muchísimos guiños y muchísimos gags? Que al final los combinas. Entonces lo aprovechas y haces un gag que a la vez es un guiño. Y eso es la película básicamente. Cada muy poquito tiempo hay un gag de comedia que tiene que ver con el videojuego. Y ya lo he dicho al principio, yo jugué al videojuego pero no muchísimo. Entonces había algunos gags que pillaba, pero son muy infantiles y no me hacía gracia. Y luego había otros muchos gags que no entendía directamente. Porque si no has jugado mucho al videojuego y lo conoces,
no te van a hacer gracia porque directamente no los vas a entender. Y es una pena. Entonces, a mí en ese sentido me parece que es una comedia floja porque tiene un público muy pequeño. Sí, hay muchísima gente que juega a Minecraft, pero eso es un porcentaje bajo de la población, de la gente que va al cine, digamos. O yo creo, al menos, a lo mejor hay mucha más gente jugando al Minecraft en el mundo que yendo al cine, no lo sé, y me estoy confundiendo, pero creo que no. Creo que podía haber aspirado a hacer una película que gustara a los del videojuego y también a la gente que no ha jugado al videojuego, y creo que no lo han conseguido. Por eso digo, a mí la película no me gustó, la verdad, no me gustó. Tampoco es una película horrible ni nada así, le daría un 5 porque está bien hecha, tiene cosas bien, entonces es una película que aprueba, pero que no recomiendo, no recomiendo que vayáis a verla. Eso sí, y como me gusta ser honrado, tengo que decirlo. Yo vi la película en el cine, por supuesto, y la gente que estaba en la sala flipaba con la película. O sea, flipaba. Hubo 4 o 5 momentos durante la película que directamente se pusieron a corear la pantalla y a aplaudir como locos, tal cual lo cuento. ¿Os acordáis en el final de Endgame que la gente aplaudía ciertos momentos en el cine? O en la de que salían los tres Spider-Man, que no me acuerdo ahora cómo se llama. El momento en el que salían los tres, la gente también aplaudía, pues algo así, solo que 5 veces durante la película. O sea, a la gente le estaba encantando, la gente lo flipaba en la sala, lo flipaba de una manera que yo no había visto en mi vida. Y yo, claro, estaba ahí diciendo, no entiendo nada. Porque salía, por ejemplo, un cerdo con una corona y decía un personaje, ¿es un rey? Y decía otro personaje, no, es una leyenda. Y todo el mundo se podía aplaudir como locos, a tirar palomitas, o sea, una cosa que no había visto jamás. Y yo, claro, que no tengo ni idea de quién es ese cerdo con corona, pues no lo entendía y estaba ahí con mi cara de muermo diciendo, pues vale, no me estoy enterando de nada, ya no con esa escena, sino la última hora me está pasando cada minuto, básicamente. Pero, ya digo, quiero ser justo y decir que hubo un montón de gente que la disfrutó muchísimo, que es toda la sala menos yo. Entonces, ¿cuál es mi cálculo de que decía al principio de esta peli está teniendo muy malas críticas, pero muchísima gente está yendo a verla? Pues es simplemente el target al que está dirigido. Esta película está dirigida a gente muy joven que ha jugado mucho al videojuego. Así de claro. Y además lo comprobé porque en un momento dado tiraron palomitas y me cayeron encima, entonces yo me giré hacia atrás en plan de ¿qué haces? Y cuando me giré, la persona que me había tirado palomitas tendría 14 años, que se asustó así en la butaca y yo, tranquilo, tranquilo. ¿Sabes? Ahí cuando me di cuenta que era un niño pequeño fue como, relájate, no pasa nada, pero no tienes más palomitas. Y toda esa fila eran niños de 14, 15 años, o sea, muy pequeños. Y cuando se encendieron las luces, comprobé que prácticamente toda la sala tendría entre 14 y 19 años, más o menos. Lo cual es algo rarísimo, porque yo voy mucho al cine y esa generación no suele ir al cine. Yo cuando tenía esa edad iba a ver películas y en la sala había muchísima gente de nuestra edad, pero es que ahora ya no. Es gente más mayor la que va al cine, los chavales jóvenes no le interesa. Entonces me sorprendió que la sala estuviera llena de chicos tan jóvenes. Pero bueno, es lo que digo, son el target de la película y habían jugado al videojuego porque coreaban los momentos míticos y tal, que yo no entendía, pero ellos sí y se lo gozaban. Entonces, esto no es una crítica a la película, me parece bien y lo entiendo que si haces una película de videojuegos intentes como mínimo, como objetivo número uno, gustar a aquellos que han jugado al videojuego, porque hemos visto muchísimas películas basadas en videojuegos, estilo Assassin's Creed, que es que si has jugado al videojuego odias la película, no hay otro camino. Y me parece horrible que compres los derechos de hacer algo que ha gustado a 1 millón de personas y cuando hagas tu producto ese 1 millón de personas lo odie. Y ha pasado muchísimas veces con películas de videojuegos. Te diría que prácticamente todas. Entonces, en ese sentido sí felicito a Minecraft porque ha sido capaz de gustar a los que quería gustar. Eso sí, mi crítica es que tenía que haber intentado gustar a más gente, ya que haces la película, pues intenta captar más público. Quién sabe, a lo mejor hasta traes gente al videojuego, a saber, no lo sé, pero sí que se podía haber hecho perfectamente, metiendo menos guiños, explicando algunos y haciéndola un poquito más adulta, porque sí que es una película muy infantil. Así que eso, mi valoración final es que Minecraft es una película muy simple, muy infantil, con muchísima comedia, muchísimos guiños al videojuego, que yo solo te recomiendo si eres una persona muy joven y has jugado mucho a Minecraft. Si cumples esas dos condiciones, creo que te va a encantar, por lo que vi en la sala. O sea, de verdad creo que te va a encantar. Pero del mismo modo, tengo que ser honesto y decir que si ya tienes una edad o no has jugado al videojuego, es muy probable, pero muy, muy probable que no te guste. Entonces, mejor ahórrate el dinero y ve a ver otra película que seguro que te convence más. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale like, por favor, suscríbete, que me echas una mano enorme y además tardas 2 segundos en suscribirte, como digo siempre, y ya digo que me ayudas muchísimo.
También, por supuesto, comparte el vídeo con cualquier persona que creas que le puede interesar esta crítica de Minecraft para que se termine de decidir de si ir a verla o no ir a verla, o si la ha visto para ver si coincide o no, y déjame todo esto en comentarios, que yo estoy encantado de leer qué opináis de las películas, porque claro, en mi cabeza siempre pienso, pues ha gustado por esto, o no ha gustado por tal, y me gusta cuando la gente escribe, pues, aunque yo me lleve la contraria, me escribe, pues a mí sí me ha gustado y no tienes razón porque en realidad tal, me encanta que la gente haga eso, o lo contrario. Así que escríbeme en comentarios lo que pienses de esta película. Y como siempre digo, muchísimas gracias por haber visto mi vídeo, nos vemos en el siguiente, ¡chao!